Eucaristía, sacrificio pascual. En este capítulo vamos a ver por qué la Eucaristía es el sacrificio pascual, cómo vivirla diariamente y cómo participar en la Eucaristía. Bienvenidos. ¿Alguna vez han sembrado algo? Cuando se siembra una semilla, la semilla germina, le salen raíces y hojitas, pero la semilla muere. Así como la semilla se sacrifica y muere para dar paso a una nueva vida, la persona constantemente está llamada a morir y sacrificarse para dar vida a otros, especialmente a aquellas personas que están más cerca de él. Ese morir no es como nosotros lo pensamos, dejar de respirar. Es un morir mucho más profundo, es un morir espiritual, apoyado en el sacrificio de las cosas materiales para que otros sean felices. Por ejemplo, dejar algo que me gusta para que otra persona lo pueda tener. Solo un hombre se ha donado plenamente, entregó su vida con amor para que otros tuvieran vida en él. Ese hombre es Jesús de Nazaret. Escuchemos a Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo del 23 al 27. Jesús les respondió: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús celebra la última cena porque sabe que ha llegado la hora y cumpliendo con el mandato recibido de su Padre, se entrega libremente a la muerte y una muerte en cruz, porque era necesario que el Hijo predilecto muriera, se sacrificara, para que todos los hijos e hijas pudieran gozar nuevamente del amor del Padre. ¿Pero qué se entiende por sacrificio? Sacrificio en general se entiende al ofrecimiento a Dios de una cosa sensible que se destruye o inmola, hecha por un ministro legítimo en reconocimiento del supremo dominio de Dios sobre las criaturas. De aquello que se destruye no queda nada. El hombre se priva de un bien que ofrece del todo para el honor de Dios. El sacrificio es el acto principal de la religión. Desde los tiempos antiguos, el ser humano ha sentido la necesidad de rendir homenajes a Dios y le manifiesta esta convicción sacrificando en su honor algunas criaturas, las mejores y las más apropiadas. Adán y sus hijos sacrificaban las primicias del campo y del rebaño para honrar a Dios. Noé, al salir del arca, sacrificó animales para dar gracias a Dios. David hizo un sacrificio cuando se privó del agua que sus soldados le ofrecían y la echó al suelo en honor a Dios. La inmolación del Cordero Pascual sirvió para librar de la muerte a los israelitas. Los judíos, en fin, ofrecían continuamente oblaciones y holocaustos en el templo de Jerusalén. Todos estos sacrificios, llamados sacrificios de la antigua ley, anunciaban y prefiguraban el verdadero y perfecto sacrificio, el sacrificio de la nueva ley realizado por Jesucristo con su muerte en la cruz. El sacrificio es una ofrenda o un don que se da para agradar a alguien, especialmente a Dios. Quien ofrece un sacrificio generalmente es alguien que lo hace por inmenso amor. Por eso es importante entender el sacrificio que Cristo ofreció en la cruz, porque éste resume lo que fue toda su vida. Jesús vivió para amar y hacer comprender que todos somos hijos de Dios y que debemos vivir como hermanos, construyendo el reino de Dios, viviendo en comunidad. Sacrificio de Jesús. Pero como el mensaje y el estilo de vida de Jesús no agradaron a muchos, decidieron condenarlo a muerte. Jesús acepta morir en la cruz porque quería demostrarnos cuánto nos ama, porque quería enseñarnos a ser obedientes, a amar, a liberarnos del egoísmo y del pecado, para volvernos al amor del Padre y de los hermanos.
Él nos enseña que nadie tiene más amor que aquel que da la vida por los amigos. Juan 15:13. Jesús entrega su vida para que nosotros tengamos vida por Él. Es necesario que el grano de trigo muera para que pueda dar fruto. Solo muriendo, Jesús podía resucitar y permanecer vivo para siempre entre nosotros. Este aspecto de caridad universal del sacramento eucarístico se funda en las palabras mismas del Salvador. Al instituirlo, no se limitó a decir, este es mi cuerpo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, sino que añadió, entregado por vosotros, derramada por vosotros. Lucas 22, 19, 20. No afirmó solamente que lo que les daba de comer y beber era su cuerpo y su sangre, sino que manifestó su valor sacrificial, haciendo presente de modo sacramental su sacrificio que cumpliría después en la cruz algunas horas más tarde, para la salvación de todos. La misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Esta entrega generosa de Jesús de morir y resucitar para tener vida eterna es lo que llamamos el sacrificio pascual. Sacrificio porque se dona al Padre con su muerte y pascual porque nos ayuda a dar el paso de la muerte a la vida, es decir, del pecado a la salvación. La Eucaristía como sacrificio de Cristo. La Eucaristía es sacramento en cuanto Cristo se nos da en ella como manjar del alma y el sacrificio en cuanto que en ella Cristo se ofrece a Dios como oblación. El sacramento tiene por finalidad primera la santificación del hombre. El sacrificio tiene por finalidad primera la glorificación de Dios. Santo Tomás enseña que el sacramento de la Eucaristía se realiza en la consagración, en la que se ofrece el sacrificio a Dios. Así, indica que el sacrificio y el sacramento son una misma realidad, aunque podemos considerarlos por separado en cuanto que la razón del sacrificio está en que lo que realizado tiene a Dios como destinatario, mientras que la razón del sacramento contempla al hombre, a quien se da a Cristo como alimento. La Eucaristía como sacramento es una realidad permanente. Como sacrificio es una realidad transitoria. Se entiende como sacramento la hostia ya consagrada en la comunión, en la reserva del sagrario, en la exposición del Santísimo. Se entiende como sacrificio en la Santa Misa, esto es, cuando se lleva a cabo la consagración. La Eucaristía es también el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa con Él en la ofrenda. Ella se ofrece totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones la posibilidad de unirse a su ofrenda. La Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor y accede a él no solamente a través de un recuerdo lleno de fe, sino también en un contacto actual, puesto que este sacrificio se hace presente, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro consagrado. De este modo, la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la humanidad de todos los tiempos. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Ya lo decía elocuentemente San Juan Crisóstomo, nosotros ofrecemos siempre el mismo Cordero, y no uno hoy y otro mañana, sino siempre el mismo. Por esta razón, el sacrificio es siempre uno solo. También nosotros ofrecemos ahora aquella víctima que se ofreció entonces y que jamás se consumirá. Pero, ¿cuándo celebramos este acontecimiento?
El acontecimiento de la vida de Jesús, la Iglesia lo celebra cada año en la Semana Santa, pero también cada semana, cada día, cada vez que se celebra la Eucaristía. La Eucaristía es la celebración del sacrificio pascual. Allí, Cristo es quien se ofrece nuevamente como víctima para ser sacrificado por el pecado de todas las personas y de todos los pueblos. No es que Cristo tenga que morir todos los días. Él ya murió una vez y para siempre. La Eucaristía recuerda este acontecimiento y lo actualiza, lo hace presente para que todos los que creamos en Jesús y lo seguimos como sus discípulos alcancemos la salvación. Cuando celebramos la Santa Misa y participamos plenamente en ella, estamos aceptando que Jesús murió y resucitó por cada uno de nosotros y que su mayor deseo es que vivamos una vida nueva, como Él, que seamos plenamente felices. Nosotros, que nos preparamos para celebrar este sacramento, debemos experimentar el gran amor que Dios nos tiene y la invitación que constantemente nos hace de participar con alegría en este sacrificio pascual, que nos acerca más a Él y a los hermanos. Jesús se entregó por nosotros para que fuéramos plenamente felices, pero esa felicidad se debe vivir en la entrega generosa de los hermanos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.